En la antigua ciudad de San Nicolás, un lugar marcado por sus ricas tradiciones y por historias que resonaban a través de las generaciones, había un circo que visitaba anualmente, trayendo consigo una mezcla intrigante de encanto y un leve temor. Las calles de la ciudad, con sus construcciones de adobe y sus adoquines, estaban enmarcadas por árboles centenarios que parecían susurrar secretos del pasado. Cada año, cuando el circo llegaba, los habitantes se reunían en masa, ansiosos por presenciar las maravillas que prometían escapar de la rutina monótona de la vida cotidiana. Era un evento esperado, casi una celebración, que traía una energía vibrante a la comunidad, pero que también generaba una expectativa cargada de misterio y aprensión. Era un circo pequeño, pero su fama crecía cada año, no solo por la calidad de sus artistas, que se presentaban con habilidades impresionantes, sino por la presencia inquietante de los payasos que actuaban. Estos payasos eran diferentes de todo lo que los habitantes estaban acostumbrados a ver en otros circos. Sus trajes eran de un estilo anticuado, reminiscente de épocas pasadas, adornados con sombreros puntiagudos que parecían más una reliquia de un tiempo olvidado que un accesorio de diversión. Sus rostros pintados de manera elaborada evocaban una mezcla de emociones que desafiaba la comprensión, sonrisas exageradas que contrastaban con miradas profundas y tristes, como si contaran historias de dolor y soledad. Mientras los niños reían y aplaudían, los adultos intercambiaban miradas nerviosas, dándose cuenta de que había algo más en los payasos que un simple espectáculo de entretenimiento. Cada movimiento de ellos parecía meticulosamente ensayado, pero también cargado de una esencia sombría, como si cada gesto fuera una danza con lo desconocido. La atmósfera vibrante del circo estaba impregnada de un leve temor, un presentimiento de que, bajo la superficie de la risa y la alegría, había una sombra que se escondía, esperando ser descubierta. Las leyendas comenzaron a surgir, susurradas, en conversaciones furtivas entre los habitantes, que se preguntaban sobre el verdadero origen de aquellos payasos y qué podría suceder si alguien se atreviera a cruzar sus caminos. La combinación de encanto y temor se volvía cada vez más intensa, dejando una marca indeleble en la memoria colectiva de la ciudad, mientras el circo se preparaba para una nueva presentación que prometía no solo diversión, sino también una revelación aterradora de las verdades ocultas bajo la lona colorida. La curiosidad sobre estos payasos crecía entre los habitantes, que susurraban historias sobre un misterio que rodeaba sus actuaciones silenciosas. Cada presentación era un espectáculo único, pero la verdadera esencia de los payasos parecía trascender la mera diversión. A medida que el circo se instalaba en la ciudad, una aura de intriga los envolvía, y las conversaciones en las plazas y tabernas se intensificaban. La gente se preguntaba sobre su origen, como si fueran criaturas de un cuento de hadas sombrío, huyendo de una realidad que nadie conocía. Mientras otros artistas interactuaban alegremente con el público, intercambiando risas y saludos, los payasos permanecían aislados, casi como si estuvieran en un mundo aparte. Sus rostros pintados con expresiones exageradas no transmitían solo alegría, sino una profunda melancolía, que parecía contar historias de dolor y soledad. Moviéndose en una coreografía precisa y ensayada, cada gesto y cada paso parecían estar cargados de un significado oculto, como si estuvieran comunicando un mensaje que solo algunos podían entender. Los espectadores, fascinados, eran atraídos por esa danza enigmática, pero también sentían un escalofrío en la espalda, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles. Los rumores se propagaron como fuego en paja seca. Decían que aquellos que se atrevieran a desafiarlos o cruzar sus caminos enfrentarían consecuencias terribles. Historias de personas que desrespetaron a los payasos comenzaron a circular, relatos de infortunios que se abatían sobre aquellos que se atrevían a burlarse o ignorar su presencia. Algunos afirmaban que los payasos poseían un poder sobrenatural, una habilidad de manipular las sombras y los miedos más profundos de quienes los observaban.
Otros contaban sobre encuentros extraños y visiones perturbadoras que ocurrieron tras una interacción con ellos, como si cada payaso fuera un guardián de secretos oscuros. Estas historias, repletas de misterio y temor, alimentaban la imaginación de los habitantes, creando un ciclo de fascinación y aversión. Los niños, aunque atraídos por el colorido y la magia del circo, eran aconsejados a mantener distancia de los payasos, mientras que los adultos se reunían para discutir lo que realmente podría estar detrás de esa fachada de alegría. Así la leyenda de los payasos crecía, envolviendo a la ciudad en un velo de incertidumbres y preparando el escenario para lo que estaba por venir. Uno de los habitantes más audaces de la ciudad, un hombre de espíritu inquieto y un corazón sediento de aventura, decidió investigar esos rumores que permeaban la atmósfera de San Nicolás. Conocido por su curiosidad insaciable, siempre buscaba entender lo que estaba más allá de lo que los ojos podían ver. Para él, las leyendas no eran meras historias contadas alrededor de una fogata, sino pistas que podrían llevarlo a verdades ocultas. Había oído sobre una leyenda peculiar que afirmaba que un simple Padre Nuestro podría desatar una maldición sobre los payasos, un desafío que lo instigaba a ir más allá de los límites de lo que la mayoría consideraba seguro. Movido por la adrenalina y la expectativa, se preparó para la presentación del circo, sintiendo el pulso de la ciudad a su alrededor. El olor a palomitas y azúcar quemada llenaba el aire, mientras las risas de los niños resonaban, creando una atmósfera de expectativa. Con el corazón acelerado, se sentó en la platea, observando cada movimiento, cada gesto de los artistas y especialmente de los payasos. Las luces brillantes del espectáculo reflejaban en sus rostros pintados, que parecían brillar con una intensidad sobrenatural. Se sentía como un explorador ante un tesoro, listo para desentrañar los secretos que se escondían bajo la superficie de la diversión. A medida que el espectáculo avanzaba, se dejó llevar por la coreografía de los payasos, su danza hipnotizante y las miradas que intercambiaban entre sí, como si estuvieran comunicándose en un idioma propio. El hombre se preguntaba qué realmente pasaba por la mente de aquellos artistas silenciosos. La invitación a la aventura pulsaba en su pecho, y la tentación de desafiar los límites se volvía cada vez más fuerte. En el clímax de la presentación, cuando la tensión alcanzó su punto máximo, cerró los ojos y comenzó a recitar el Padre Nuestro. Su voz baja pero firme, cada palabra que salía de sus labios parecía reverberar en el aire, como si invocara fuerzas que apenas comprendía. Poco sabía él que, al pronunciar la última palabra, estaba sellando su destino de forma irrevocable. Un profundo silencio se apoderó del circo, y la atmósfera a su alrededor comenzó a cambiar. La risa que antes resonaba se transformó en un murmullo inquietante, y sintió una presencia pesada a su alrededor, como si algo estuviera despertando. El hombre había cruzado una línea invisible, y la curiosidad que lo impulsaba ahora lo colocaba en un camino que podría llevarlo a consecuencias inimaginables. La adrenalina que antes lo excitaba ahora se mezclaba con un escalofrío en la espalda, mientras los payasos en un movimiento sincronizado dirigían sus miradas hacia él, como si la propia esencia de la maldición hubiera sido invocada. Durante el acto, la tensión en el aire era palpable mientras uno de los payasos, con una habilidad impresionante, se equilibraba con destreza en la cuerda floja. Parecía flotar sobre el público, desafiando la gravedad con movimientos graciosos y acrobáticos que dejaban a todos boquiabiertos. Sin embargo, en un momento de pura tragedia, algo inesperado ocurrió. El payaso perdió el control, y su caída fue como un relámpago cortando el cielo, un instante congelado que se transformó en una pesadilla. El impacto resonó por el circo como un trueno, reverberando en las paredes y en los corazones de los espectadores. El público, inicialmente en shock, quedó paralizado, con la mirada fija en la escena que se desarrollaba ante ellos. Pronto, la realidad se impuso, y las risas y aplausos que antes llenaban el ambiente fueron reemplazados por un silencio ensordecedor.
Fue entonces que la verdadera gravedad de la situación se hizo clara. No era una mera parte del espectáculo. A medida que los espectadores comenzaban a comprender la gravedad de lo que había ocurrido, un rastro de sangre comenzó a extenderse bajo el cuerpo inerte del payaso, tiñendo el suelo con un rojo vívido que parecía absorber la luz a su alrededor. El caos se instaló rápidamente. Los niños comenzaron a llorar, y los adultos gritaban en desesperación, mientras algunos intentaban correr hacia la salida, sin saber si el pánico estaba justificado o si aún había esperanza. El aire estaba pesado con una mezcla de miedo e incredulidad, y la atmósfera vibrante del circo se transformó en un campo de batalla emocional, donde la realidad se chocaba con lo que antes era solo diversión. La desesperación se apoderó de la multitud, y las voces se convirtieron en un torbellino de gritos y súplicas. Mientras la multitud comenzaba a entrar en pánico, la verdadera perturbación empezó a desenrollarse en medio del caos. Uno de los otros payasos, que antes parecía ser solo una figura de entretenimiento, comenzó a acercarse al hombre que había rezado. La mirada que lanzó era profunda y cargada de significados ocultos. Había tristeza, pero también una condena silenciosa, como si llevara el peso de un universo de dolores y secretos. Con una voz que cortaba el aire como una cuchilla, se dirigió al hombre. ¿Por qué hiciste esto con nosotros? Esas palabras reverberaron en la mente del hombre, que sintió un escalofrío en la espalda. No podía comprender lo que estaba sucediendo, pero la intensidad de la mirada del payaso hizo que su corazón se acelerara. Era como si, en ese momento, el payaso no fuera solo un artista, sino un emisario de un destino sombrío, un portavoz de una maldición que había sido desatada por su curiosidad. Las palabras del payaso resonaron en su mente, creando un eco de culpa y desesperación, mientras el mundo a su alrededor se desintegraba en una realidad que nunca había imaginado. Después del incidente, la vida del hombre dio un giro inesperado. La alegría que antes llenaba sus días fue reemplazada por una nube de desesperación y angustia. Sombras comenzaron a perseguirlo, deslizándose por las paredes y escondiéndose en los rincones más oscuros de su casa. Lo que antes parecía ser un refugio seguro ahora se transformó en un laberinto de miedos e incertidumbres, donde cada susurro del viento parecía cargar un mensaje de advertencia. Las noches de tormento se convirtieron en rutina, y se veía incapaz de encontrar descanso, como si estuviera atrapado en un ciclo interminable de horror. Comenzó a escuchar risas extrañas, que resonaban en su mente y se mezclaban con los sonidos de la noche. Eran risas distorsionadas y macabras, llenas de un tipo de alegría que no tenía lugar en su realidad. También escuchaba pasos pesados, como si algo maligno estuviera siempre al acecho, listo para atacarlo en cualquier momento. A cada crujido de la madera o susurro apagado, su corazón se disparaba, y se sentía como un prisionero en su propia vida, siempre mirando por encima del hombro, esperando que lo desconocido se revelara. Una presencia indescriptible lo atormentaba, una sensación de que algo lo observaba, evaluando sus miedos más profundos y alimentándose de ellos. Se sentía cada vez más aislado, como si el mundo a su alrededor estuviera desintegrándose. Los rostros familiares de amigos y familiares parecían distorsionarse en expresiones de preocupación y miedo, y comenzó a evitar el contacto, temiendo que su presencia pudiera arrastrar a otros a su espiral de desesperación. La soledad se convirtió en su única compañera, y la tristeza se instaló como un manto pesado que no podía quitarse. En medio de esa tormenta emocional, un grupo de hombres encapuchados comenzó a aparecer en sus sueños. Se movían en silencio, envueltos en sombras, y sus rostros estaban ocultos, pero la sensación de terror que emanaban era palpable. Esos hombres lo rodeaban, envolviéndolo en un terror innominable que le impedía dormir en paz. Las noches se convirtieron en un campo de batalla, donde luchaba contra la oscuridad que amenazaba con consumir su cordura. Al despertar se sentía drenado, como si hubiera enfrentado una lucha física, y la realidad se volvía cada vez más confusa.
La línea entre el sueño y la vigilia comenzó a desdibujarse, y se preguntaba si los hombres encapuchados eran meras proyecciones de su imaginación o si representaban algo más siniestro, una manifestación de los demonios que había liberado. Cada día, la sensación de desesperación aumentaba, y se encontraba atrapado en una pesadilla que parecía no tener fin. Buscaba respuestas en libros de ocultismo y relatos de experiencias sobrenaturales, pero nada parecía ofrecer alivio. En cambio, su búsqueda solo profundizaba el abismo de su angustia, mientras las sombras continuaban danzando a su alrededor, siempre al acecho, siempre esperando. Desesperado y sin saber a quién recurrir, decidió buscar la ayuda de su hermano, un hombre respetado en la comunidad por sus habilidades espirituales y conocimiento en cuestiones sobrenaturales. Desde la infancia, su hermano tenía una afinidad especial por el mundo espiritual, ayudando frecuentemente a amigos y vecinos a superar dificultades que parecían estar más allá de la comprensión común. Sin embargo, nunca había enfrentado algo tan siniestro como lo que ahora atormentaba a su hermano. Con una determinación renovada, el hombre se dirigió a la casa de su hermano, su mente agitada con la esperanza de que pudiera proporcionar algún alivio a la tormenta que lo consumía. Cuando se encontraron, la preocupación era evidente en los ojos del hermano. Inmediatamente percibió la angustia y el desespero que pesaban sobre el hombre, como una nube oscura. Tras escuchar la aterradora historia de su hermano, sabía que debía actuar rápidamente. Juntos, decidieron realizar una novena, una serie de oraciones que, según las tradiciones locales, podría alejar la oscuridad que había sido liberada sobre ellos. Con velas encendidas e incienso ardiendo, se sentaron en círculo, sus voces entrelazándose en plegarias que resonaban en las paredes de la casa, cada palabra impregnada de esperanza y fe. Sin embargo, a cada oración que pronunciaban, la presencia maligna parecía intensificarse. La atmósfera a su alrededor se volvía cada vez más pesada, como si la propia casa estuviera viva, reaccionando ante la invocación de fuerzas que intentaban ser apaciguadas. El aire se volvió denso y opresivo, y una sensación de desesperación comenzó a invadir sus corazones, como si el propio acto de rezar estuviera llamando a algo aún más oscuro. Lo que debería haber sido un momento de paz y conexión espiritual, se transformó en un campo de batalla emocional y espiritual. Un olor insoportable comenzó a invadir la casa, algo que recordaba a moho y descomposición, como si las paredes estuvieran cerrándose a su alrededor. Era un hedor nauseabundo que hacía revivir el estómago y los impulsaba a querer detenerse, pero la determinación de ambos los mantenía firmes. Las furiosas golpeteos se oían en la puerta, resonando como si una fuerza invisible estuviera tratando de entrar, cada golpe vibrando por el suelo y las paredes, como si alguien o algo estuviera decidido a cruzar el umbral e infiltrarse en su espacio sagrado. El hermano, intentando mantener la calma, miró a los ojos de su hermano y hizo un gesto para que continuaran. Con la voz temblorosa pero firme, elevó sus plegarias al cielo, pidiendo protección y la intervención divina. Sin embargo, a cada instante, la intensidad de los golpeteos aumentaba, y la sensación de una presencia opresora se volvía casi insoportable. Era como si la propia oscuridad estuviera reaccionando a la luz que intentaban invocar. Una lucha desesperada entre el bien y el mal, donde las líneas entre ambos parecían desdibujarse. El hombre sintió su corazón dispararse, pero la esperanza aún brillaba en su interior, una pequeña llama que se negaba a apagarse, mientras luchaban contra la desesperación y la oscuridad que amenazaba con consumirlos. En la última noche de la novena, algo extraordinario ocurrió. Una luz radiante iluminó la habitación, y mientras todos esperaban que la calamidad se disipara, el hombre, consumido por la desesperación y la angustia, cometió un acto horrible contra su propia familia. Fue arrestado, su mente tomada por la locura, y las leyendas afirman que nunca se recuperó. La ciudad se sumió en el silencio, y el circo de los payasos nunca más volvió a San Nicolás.
Los habitantes, temerosos y cautelosos, comenzaron a hablar sobre los payasos de la maldición con un aire de respeto y pavor, recordando que la curiosidad puede costar caro. Las conversaciones en las plazas y tabernas se volvieron más frecuentes, y cada relato sobre el circo y sus artistas estaba repleto de detalles sombríos y advertencias. Las familias, antes ansiosas por asistir al espectáculo, ahora dudaban en permitir que sus hijos se acercaran a esas figuras enigmáticas, temiendo que la atracción de lo desconocido pudiera llevarlos a un destino trágico. Aquellos que se atrevían a desafiar lo desconocido y cruzar los límites de lo que se considera seguro eran frecuentemente recordados como advertencias vivas. Historias de infortunios, desastres y maldiciones comenzaron a circular, creando un clima de superstición que impregnaba la ciudad. Los más viejos contaban historias de personas que se habían atrevido a burlarse de los payasos o a acercarse a ellos de forma irrespetuosa, solo para descubrir que las consecuencias eran más severas de lo que cualquiera podría imaginar. La idea de que los payasos poseían un poder sobrenatural, una capacidad para manipular la suerte y el destino de quienes los desafiaban, se propagó como un incendio, y pronto se convirtió en un tema central de las conversaciones diarias. A lo largo de los años, las historias sobre el circo y sus payasos se convirtieron en parte del folclore local, sirviendo como una advertencia para aquellos que buscaban aventuras en los misterios de la vida. Las nuevas generaciones crecían escuchando sobre la maldición, y las narrativas se entrelazaban con la cultura de la ciudad, transformándose en relatos que se contaban en noches de oscuridad, cuando las sombras parecían danzar alrededor de las chimeneas. Los niños aprendieron a respetar los límites de lo conocido y a temer lo que estaba más allá del alcance de su comprensión. Las leyendas comenzaron a expandirse, incorporando elementos de magia y terror, y los payasos comenzaron a ser vistos no solo como artistas, sino como entidades enigmáticas que habitaban un mundo aparte, donde las reglas eran diferentes. Cada nuevo circo que llegaba a la ciudad traía consigo una mezcla de expectativa y miedo reverente, y muchos habitantes preferían evitar las presentaciones, optando por quedarse en casa, donde se sentían seguros, lejos de la influencia de los payasos de la maldición. Con el paso del tiempo, la ciudad de San Nicolás se convirtió en un lugar marcado por esta narrativa, donde las sombras de los payasos y el eco de sus risas distorsionadas permanecieron en la mente de los habitantes. La curiosidad sobre el circo y sus misterios aún persistía, pero el miedo a enfrentar las consecuencias impidió que muchos exploraran más a fondo. Así, la leyenda de los payasos de la maldición continuó siendo transmitida de generación en generación, un recordatorio constante de que algunas curiosidades pueden abrir puertas que es mejor dejar cerradas. Las noches en San Nicolás estaban, ahora impregnadas por un aire de suspense, como si una tensión invisible pesara sobre la ciudad, envolviendo cada esquina y cada sombra. La oscuridad se volvía más densa, y el susurro del viento traía consigo ecos de advertencias antiguas. Los niños, con los ojos brillando de curiosidad, eran instruidos a no acercarse a los contornos oscuros del bosque que rodeaba la ciudad, especialmente al amanecer y al atardecer, cuando la línea entre el mundo de los vivos y lo desconocido parecía desdibujarse. Era un momento en que la luz del día se encontraba con la oscuridad de la noche, y los habitantes creían que las criaturas y los misterios que habitaban el bosque eran más activos y peligrosos. Los más viejos contaban historias sobre la maldición de los payasos, asegurando que aquellos que se atrevieran a desafiarlos pagarían un alto precio. Las narrativas eran siempre contadas en susurros, como si el propio acto de contarlas pudiera invocar la atención no deseada de los payasos. Los relatos estaban repletos de detalles vívidos. Un hombre que se atrevió a reírse en un espectáculo y luego desapareció sin dejar rastro. Una mujer que ignoró las advertencias y se acercó demasiado, solo para encontrar su cordura destruida en un instante. Cada historia era una advertencia, una lección sobre los límites que no debían cruzarse. Las hogueras se convirtieron en puntos de encuentro donde las familias se reunían,
buscando consuelo en la compañía mutua mientras compartían estas aterradoras historias. Las llamas danzantes proyectaban sombras inquietantes que parecían cobrar vida propia, y los rostros de los oyentes se volvían serios y sombríos a medida que las palabras se desplegaban. Los adultos, con expresiones de preocupación, miraban a los niños que escuchaban con atención, absorbiendo cada palabra como si fuera una advertencia vital. El miedo impregnaba sus vidas, moldeando sus interacciones y decisiones. Salir por la noche se convertía en un acto de valentía, y muchos preferían mantenerse en casa, seguros bajo el calor familiar. Con el tiempo, el bosque que rodeaba San Nicolás se transformó en un espacio de misterio y temor, y las historias sobre los payasos se entrelazaron con la propia identidad de la ciudad. Los árboles, con sus troncos retorcidos y ramas que parecían alcanzar el cielo, se convirtieron en símbolos de la oscuridad y lo desconocido. Los niños aprendieron a respetar el espacio que separaba lo familiar de lo aterrador, y el bosque se convirtió en una barrera invisible que los mantenía seguros, pero también les dejaba curiosos sobre lo que podría estar acechando más allá de las sombras. Así, las noches en San Nicolás continuaron siendo envueltas en un manto de misterio y suspense, donde el pasado y el presente se entrelazaban en un ciclo interminable de historias y advertencias. La maldición de los payasos se convirtió en no solo un cuento de terror, sino en una parte intrínseca de la cultura local, moldeando la forma en que los habitantes veían el mundo que les rodeaba y recordándoles constantemente que, en algunas esferas de la vida, la curiosidad puede ser una espada de doble filo, capaz de cortar tanto lo conocido como lo temido. Así, la historia de los payasos de la maldición perduró, sirviendo como un recordatorio de que existen misterios que deben permanecer intactos y que algunas sombras son mejores cuando permanecen en silencio. La ciudad de San Nicolás aprendió a respetar esos límites, y el legado de los payasos, envuelto en terror y fascinación, se convirtió en una parte indeleble de su identidad. Y así, a medida que pasaba el tiempo, la leyenda no solo resistía, sino que se fortalecía, alimentando los miedos y las esperanzas de una comunidad que nunca olvidó lo que ocurrió aquella noche fatídica.